Bien, el problema 2.95 nos pide que para el marco del problema 285 determinemos la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por el cable en el punto B si la tensión del cable es igual a 385 newtons. ¿Esto qué quiere decir? Del punto D al punto E, el cable es el mismo, únicamente pasa por B, por lo tanto la tensión va a ser la misma que hay de D a B que la que hay de B a E, que es de 385. Lo primero que vamos a hacer va a ser obtener el vector que une al punto B con el punto D, y esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Lo tendríamos de esta forma y tendríamos que obtener las distancias que hay en el eje Y, J y K respectivamente. Primero vamos con lo que es la distancia en el eje Y, o lo que vendría siendo el eje X. A partir del punto B al punto D hay una distancia de 480 milímetros, pero es hacia el lado negativo de X, por lo tanto sería menos 480 milímetros en Y. Ahora en lo que es el eje J o el eje Y tendríamos una altura de 510 milímetros. Aquí sí, a partir del punto B está en positivo de Y, por lo tanto quedaría positivo 510 milímetros en J. Y por último, el eje K o el eje Z tendríamos de 320 milímetros, que serían los 600 milímetros de aquí menos los 280 que nos están indicando de este lado. Y de igual forma, a partir del punto B sería hacia el lado negativo de Z, por lo tanto sería menos 320 milímetros en K. Ahora, para obtener la distancia que hay del punto B al punto D, únicamente tomamos estos datos y sacamos su raíz cuadrada de 480 milímetros al cuadrado más 510 milímetros al cuadrado más 320 milímetros al cuadrado, y nos va a dar que la distancia que hay del punto B al punto D es igual a 770 milímetros, es decir, es la distancia que hay de aquí a acá. Ahora, para obtener la fuerza que hay en B y D, va a ser igual a nuestra tensión en BD multiplicado por el valor de lambda BD. ¿Esto qué quiere decir? Que la tensión de BD va a ser igual a el valor de nuestro vector que une al punto B con el punto D dividido entre nuestra distancia, es decir, todos estos datos de aquí dividido entre nuestro valor de 770 milímetros y multiplicado por la tensión de BD que nos están indicando es igual a 385 newtons. Entonces vamos a tenerlo de la siguiente manera, y para obtener las fuerzas que hay de B a D vamos a multiplicar 385 newtons entre 770 por menos 480 milímetros, y nos va a dar que en el eje Y es de menos 240 newtons en Y. Nuevamente 385 newtons entre 770 multiplicado por 510 milímetros en J va a ser igual a 255 newtons en J. Y por último, 385 entre 770 multiplicado por menos 320 nos va a dar como resultado menos 160 newtons en K. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento, pero ahora del punto B al punto E. Primero obtenemos el vector que une al punto B con el punto E, y vamos a tener que para el eje Y o el eje X va a ser igual a menos 270, que serían los 480 milímetros de A a B, menos los 210 milímetros que nos indican acá, sería menos 270 milímetros en Y a partir del punto B. Ahora con el eje J o el eje Y serían los 400 milímetros que nos indican que hay aquí de este lado, que sería la altura, sería 400 milímetros en J o en Y. Y por último, lo que sería el eje K o el eje Z, tendríamos nuevamente menos 600 milímetros, que serían estos 600 de aquí, y para el eje Z estaría del lado negativo, por lo tanto menos 600 milímetros en K. Nuevamente obtenemos ahora la distancia que hay de B a E con lo que sería la raíz cuadrada, que sería la raíz cuadrada de 270 milímetros al cuadrado más 400 milímetros al cuadrado más 600 milímetros al cuadrado, y nos va a dar como resultado 770 milímetros. Entonces vamos a realizar lo mismo, obtener las fuerzas que hay de B a E, y vamos a tener que va a ser igual a la tensión de B a E multiplicado por el valor de lambda BE. Esto va a ser igual
a la tensión de BE multiplicado por el vector que une de B a E dividido entre la distancia que hay de B a E. Y vamos a tener nuestra operación de la siguiente manera. Tenemos ya el valor de lambda BE multiplicado por lo que sería nuestra tensión. Entonces, realizando la operación como la realizamos en la parte de arriba, multiplicamos 385 newtons entre 770 milímetros y vamos a tener que el valor multiplicado por menos 270 milímetros nos va a dar menos 135 newtons en I. Nuevamente 385 newtons entre 770 milímetros multiplicado por 400 milímetros en J nos va a dar más 200 newtons en J. Y por último 385 newtons entre 770 milímetros multiplicado por menos 600 milímetros en K nos va a dar a menos 300 newtons en K. Ahora, para obtener nuestra resultante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el cable, en el cable del punto BD más nuestra fuerza en el cable de B a E. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a sumar lo que sería el eje I con el eje I del cable BE, el eje J del cable BD más el eje J del cable BE y el eje K del cable BD más el eje K del cable BE. Entonces tendríamos menos 240 menos 135 newtons sería de menos 375 newtons en I. Tenemos más 255 newtons en J, más 200 newtons en J, sería 455 newtons en J, y menos 160 newtons en K, menos 300 newtons en K, sería de menos 460 newtons en K. Y para obtener la magnitud de la resultante, vamos a obtener la raíz cuadrada de estos datos que acabamos de obtener, y cada uno de estos al cuadrado sería la raíz cuadrada de 375 newtons al cuadrado más 455 newtons al cuadrado más 460 newtons al cuadrado va a ser igual a 747.83 newtons. Eso sería la magnitud de nuestra resultante. Y por último vamos a obtener lo que sería la dirección, es decir, el valor de teta X, teta Y y teta Z. Para esto lo vamos a obtener por medio de los cosenos. Vamos a multiplicar nuestra resultante en X, a dividir, perdón, nuestra resultante en X, nuestra resultante en Y y nuestra resultante en Z entre la magnitud de nuestra resultante, que es de 747.83. Entonces, para coseno de teta X nos va a quedar menos 375 newtons dividido entre 747. Para coseno de teta Y vamos a tener 455 newtons entre 747.83 y para coseno de teta Z vamos a tener menos 460 newtons entre 747.83. Ahora, como únicamente nos interesa saber el valor de teta X, que sería el ángulo, el coseno lo vamos a despejar pasándolo de este lado para que quede coseno a la menos 1 de nuestra división. Por lo tanto, para teta X nos quedaría que su valor es igual a coseno a la menos 1 de menos 375 newtons entre 747.83, que nos daría un total de 120.1 grados para el valor de teta Z. Para el valor de teta Y va a ser igual a coseno a la menos 1 de 455 newtons entre 747.83 y nos va a dar como resultado que teta Y es igual a 52.5 grados. Y por último, para teta Z tendríamos el valor de coseno a la menos 1 de menos 460 newtons entre 747.83 newtons, dándonos como resultado que teta Z es igual a 128.0 grados. Entonces ya tendríamos de este lado lo que sería la magnitud de nuestra resultante, que sería 747.83 newtons, y la dirección, que sería teta X, teta Y y teta Z.